Hemos estado viendo una serie de predicaciones basadas en Deuteronomio capítulo 10, verso 12 al 14. Y esto es como lo que se conoce en la palabra de Dios como la exigencia del Señor o lo que pide Dios de nosotros, ¿sí? Vamos a recordarlo un poquito y vamos a leerlo desde el principio. Dice así, es Deuteronomio capítulo 10, verso 12 al 14, y dice así: Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti, sino que temas a tu Señor Dios Todopoderoso, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, el Señor Todopoderoso, del Señor Todopoderoso son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. ¿Sí? Entonces, este es el pasaje bíblico que hemos estado tomando y lo partimos en cuatro porciones. La primera de ellas, que ya meditamos, fue el temor. Y aprendimos que el temor no se refiere al miedo, sino al respeto, al sujetarse a Dios, a no salirnos, ¿verdad?, de lo que Él quiere. Entonces, temor es amor. Temor es no querer perder nada de lo que tiene Dios. Y nada tiene que ver con el miedo, ¿sí? Decíamos que no podemos hablar de un Dios de amor y tenerle miedo, solo que en nuestro idioma hemos perdido el sentido de las palabras, ¿sí? Una persona puede decir, tengo temor de perder a mi esposo, así es que lo atiendo muy bien, ¿no? O tengo temor de perder esta bolsa y entonces la cuido mucho, ¿sí? Pero a veces tenemos el sentido del miedo. Pero el temor a Dios es sujetarnos a Él, amarlo y respetarlo. Después hablamos acerca de andar en sus caminos y meditamos lo que significa el camino del Señor y lo que significa andar en sus caminos y quién es el camino, ¿verdad? Hablamos de Jesús como el camino, la verdad y la vida. Y el día de hoy nuestro tema es amar y servir al Señor. Amar y servir al Señor, porque dice la Escritura en la que estamos meditando, dice, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas a tu Señor Dios Todopoderoso, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas. Entonces, lo que Dios quiere es que lo amemos y lo sirvamos. Cuando estamos hablando de amor, cuando estamos hablando de servicio, estamos hablando de nuestra acción hacia Dios. Y viera qué profundo es poder meditar en cada frase de la Biblia. Por eso es tan hermoso, el libro más vendido, más perseguido y que nunca han podido terminar con él y que ahora está en muchísimos idiomas y muchísimos dialectos. Ahora que estuvimos en la Convención Nacional Bautista de México, presentaron el primer tomo del libro de la Biblia en idioma mayo, acá en Sonora. Entonces, ya estos indígenas ya tienen su Biblia, después de casi 15 años de trabajo, ahora ya tienen su Biblia en el idioma, en su dialecto. Y así cada vez va creciendo. Pero meditar en la precisión de la palabra nos ayuda a comprender muchísimas cosas. Mire, yo aprendí de este grupo de predicaciones, he aprendido y he profundizado, y el primer edificado he sido yo. Y por eso ahora quiero que pongamos mucha atención para poder nosotros ser edificados y profundizar en lo que Dios pide de mí. ¿Qué pide Dios de mí? Bueno, nos vamos a concentrar en la palabra servir, porque la palabra amor, su significado prácticamente tiene que ver con el servicio.
Jesús dijo que Él no vino a ser servido, sino a servir. Y toda la expresión de amor tiene que ver con el servir, pero no vamos a ignorar la palabra amor. Intencionalmente, porque lo que está pidiendo el Señor en este pasaje es la acción, ¿sí? Y la acción, por eso está junto amor y servir. Está la acción de servir que muestra el verdadero amor, ¿sí? Ahora, ¿por qué me voy a concentrar? Bueno, vamos a recordar lo que significa el amor, como lo dice el apóstol Pablo, ¿sí? Dice que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Este es el concepto verdadero del amor y todo tiene que ver con lo que doy y no con lo que recibo. Y por eso el amor tiene que ver con servir, tiene que ver con la acción de hacer, de dar, y no es de aquí para allá y no de allá para acá, ¿sí? Entonces esa es la acción del amor. Así que vamos a hablar entonces del fruto del amor, que es servir. Y el hebreo usa dos palabras diferentes para referirse a servir o al servicio o al ministerio. Usted y yo estamos aquí para servir, pero regularmente nos gusta que nos sirvan. Nuestra cultura, con una autoestima baja, siempre desea que nos sirvan, cuando Jesús dijo que era mayor el que servía, ¿verdad? Pero debemos de profundizar en la palabra para ir cambiando esta idea de nuestra mente. La primera palabra del vocablo hebreo es Eved. Eved, que significa siervo, y se emplea en el Antiguo Testamento para describir a cualquier tipo de siervo o esclavo. Cuando la Biblia habla de esclavos, cuando está hablando de sirvientes, cuando está hablando de personas que se dedican solamente a las labores del campo, de cuidar animales, se refiere a la palabra abad, que es un servidor que trabaja. Un servidor que trabaja, pero yendo un poquito más allá, la palabra abad significa alguien que no es dueño de sí mismo, sino que tiene otro dueño. Y entonces el abad hace lo que el dueño le dice que tiene que hacer. No tiene derecho a réplica. Tiene que obedecer, y si no le gusta, pues tiene que obedecer, porque además no puede renunciar. No puede correr. Porque en la cultura en que fue escrito, por ejemplo, alguien que nacía de un esclavo, iba a ser esclavo para siempre. Y se podía heredar como una propiedad. A menos que alguien lo redimiese con dinero o sustituyendo por otra persona. Y eso si el dueño accedía. Entonces, cuando estamos hablando de la palabra abad, estamos hablando de alguien que no es dueño de sí mismo, sino que pertenece a otro, y esa pertenencia es solamente para servir. ¿Ha escuchado la palabra abad? Abad se usa mucho en la iglesia tradicional. Son los que están al cuidado de ciertos templos, y a esto se les llama abad, ¿sí? Muy bien. La segunda palabra de este verbo hebreo que estamos usando en la palabra servir significa ministrar, ayudar y servir. Y es la palabra sharat. Se emplea para describir la función de los sacerdotes y de los levitas designados por Dios, que ministraban ante el altar, en el lugar santísimo, en los trabajos de orar por otras personas, en los utensilios, en visitar. Todo esto se usa la palabra sharat. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, vamos a leer
servir, siervo, esclavo, ministro, y tal vez para nuestro idioma todo va a ser servir, 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 pero en el idioma del hebreo tenía significados diferentes. Los dos eran sirvientes, pero eran sirvientes de manera diferente. Unos eran esclavos y otros tenían el privilegio de servir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios les había llamado al ministerio. Entonces, Sharat es un sirviente de Dios. Abad es un sirviente de la comunidad. Y así hace estas dos vertientes la palabra de Dios. Y quiero entrar un poquito más profundo en la palabra Abad, que significa trabajar y servir, para poderla comprender un poquito más. En el Antiguo Testamento, les decía yo, se hablaba de personas que servían de manera general, de manera específica. Se refería también Dios a toda la nación de Israel, como sus sirvientes, que no pueden renunciar a Él. La nación que Él escogió para ser santa, y tenían que cumplir todas sus ordenanzas previstas por Él, y tenían que obedecer para presentarse como buenos siervos. Dios los escogió, son sus abads, y entonces Él les promete prosperidad como salario. Entonces todo el pueblo de Israel estaba considerado como abad, y su paga venía de lo sobrenatural, ¿Se acuerdan qué pasó con las ovejitas de Jacob? ¿Cómo Dios prosperaba? ¿Y cómo Dios ponía su mano aún sobre el ganado? Dios empezaba a prosperar. ¿Por qué? Porque Él había escogido a esa familia como sus siervos. Y aunque no le daba una paga como un patrón, Dios actuaba de manera sobrenatural en todo lo que hacía. Tenemos otro ejemplo, José. Dice la Biblia que todo lo que José hacía era prosperado, pero era la paga de un Dios a su abad, al que le servía. No importaba las circunstancias en las que se encontraba, Dios estaba pagando de una manera sobrenatural. De una manera sobrenatural. El Salmo 135 dice: alabad el nombre del Señor, alabadle, siervos del Señor. La semana pasada vimos que alabad es más que cantar, ¿verdad? Es acción, es vivir, es actuar, es dar testimonio. Y entonces dice: alabadle, siervos del Señor. Aquí usa la palabra abad, abad. Los que están en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios, alabad a Jah, porque Él es bueno, cantar salmos a su nombre, porque Él es benigno, porque Jah ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. No hubo opción, no hubo chance de que ellos escogieran. Dios los escogió a ellos y ahora ellos le tenían que servir. Qué emocionante, ¿no? ¿Sabe? Cuando yo estaba pensando en esto, dije, pues Dios escogió a Abraham y Dios escogió a esa familia. ¿Qué pensarían los demás pueblos y las demás familias el saber que la buena mano de Dios estaba sobre ellos? Pero después el Señor tocó mi corazón y me dijo, no solamente lo tienes que imaginar, porque tú tampoco fuiste quien tomó la decisión de seguir al Señor. Él te escogió a ti. Y como Él te escogió a ti, tienes la bendición del Señor. Solamente actúa como Él quiere que actúes. Fuiste predestinado por Dios para la salvación. Y como has sido predestinado por Dios para la salvación, tienes que caminar en sus caminos. Tienes que andar en el temor del Señor. Y dice la Escritura en Deuteronomio 10, y serás ¿qué? Prosperado. Prosperado. Y vimos que no es solamente prosperidad económica,
sino prosperidad en todos los sentidos. Es una prosperidad integral que no despierta codicia, que no despierta malos deseos ni malas intenciones, sino que nos permite ver la buena mano de Dios. Aún en las circunstancias más difíciles y más tristes, podemos ver cómo actúa el Señor, aún en la muerte, aún en la muerte. Porque al final la muerte se convierte en la bendición más grande que podamos tener todos los creyentes, ¿o no? Así que Dios actúa de manera hermosa. También la palabra abad se usa para hablar de los profetas, Cuando la Biblia se refiere a un profeta y le dice siervo del Señor, o cuando el profeta se dice a sí mismo el siervo de Dios, entonces se está refiriendo a un abad, Miren, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 9, la Biblia nos habla de cómo a un alumno de la escuela de profetas que tenía Eliseo, se le envía a darle un mensaje al rey, porque Dios iba a quitar a Acab como rey y entonces iba a poner a otro rey. Y aquí va el profeta, el siervo, el abad de Dios, y lleva el mensaje al nuevo rey y le dice: tú herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas. Aquí dice que para que yo vengue la sangre de mis abad, para que él vengue la sangre de los abad, ¿sí? Profetas, y la sangre de todos los abad del Señor, derramada por mano de Jezabel. Según la historia, Jezabel había asesinado a todos los profetas del Señor y solamente quedaba un grupito escondido. Entonces el Señor, cuando habla de los profetas, habla de quienes Él escogió para sí y que le sirven y no tienen opción, sino obedecer al Señor. Así que la palabra abad es profunda y se puede aplicar para usted y para mí. Pero también si yo quiero servir como un servidor común, entonces se aplica la palabra abad. Refiriéndose a la palabra abad, no podía faltar, ¿verdad?, el siervo de Dios. ¿Quién es el gran siervo de Dios? El gran abad de Dios. Isaías 53. Dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, y varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconde el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nosotros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fue cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días,
y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo volverá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta que la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. El gran siervo de Dios que hizo la voluntad del Padre, que le mandó a hacer sin ninguna otra opción. Cuando Jesús se acercó al Señor en oración y le dijo: Señor, no quiero pasar por esto, pero si no tienes otro plan, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Una actitud del siervo obediente que no tiene más a dónde ir, solamente lo que Dios quiere que se haga. Qué impresionante poder pensar en que usted y yo podemos llegar a ser imitadores de Cristo y ser realmente portadores de la palabra abad, no como un cargo eclesiástico, no como un cargo político, sino como un verdadero abad de Dios. Amén. En Hechos 8:32, este mismo pasaje estaba leyendo el etíope, aquel que servía a la reina de Candace, y no sabía de quién hablaba, y entonces el Espíritu Santo llevó a Felipe al carro de este hombre y le dice: ¿de quién habla este hombre? ¿De sí mismo el profeta o de quién? Y entonces Felipe le muestra a Jesucristo a través de este mismo pasaje de Isaías 53, y vemos esta narración en Hechos 8, especialmente en el verso 32, donde Felipe le muestra al etíope al gran siervo de Dios, al Señor Jesucristo. Amén. El que vino a servirle a usted y a mí, y que vino a servir a toda la humanidad para que no fuésemos condenados por el pecado. ¿Qué tipo de abad tendremos que ser ahora nosotros? Tal vez todavía no nos caiga el 20 de la palabra abad por el contexto cultural que tenemos, pero al final somos siervos de Dios, ¿o no? La Biblia dice que lo que pide el Señor de nosotros es que seamos un buen abad, un buen servidor, y entonces todos tendremos prosperidad. Pero hay otra palabra, y la palabra que sigue es el verbo sarat, que significa siervo también. Entonces, a ver, pastor, ¿soy abad o soy sharat? ¿Soy abad o soy sharat? Mire, voy a aterrizar la palabra abad, porque esta palabra nos pertenece, hablando en términos bíblicos, ¿sí? Dios nos escogió a nosotros, ¿sí? Dice la Escritura que nosotros no le escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. Por tanto, como Él nos escogió a nosotros, somos sus siervos. Y se usa la palabra abad cuando nosotros somos siervos de Dios. Estamos al servicio no solo de Dios, sino que la palabra abad va a abarcar nuestro trabajo, va a abarcar nuestro hogar, va a abarcar el compartir con otros el amor de Dios, va a abarcar tomar muy en serio que no soy dueño de mí, que hay otro dueño sobre mí, que no me pertenezco, que le pertenezco a Dios. Y esto es lo que significa la palabra abad. Pero qué impresionante saber que a quien yo le pertenezco es el Creador. Dios es amor. Todos andamos buscando amor, ¿o no? Todos queremos amor. Todos deseamos que la gente sea buena. Pues nosotros somos propiedad del amor de Dios.
Somos propiedad de quien es justo como ningún otro. Y entonces nosotros debemos descansar en esto. Somos siervos de Dios, propiedad de Dios. Y el que ha sido tomado por Dios, dice el Señor Jesucristo, que no podrá soltarse de su mano. No hay opción. Por eso yo no creo en la idea de que hoy fue cristiano y mañana no. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla del que fue tomado por Dios, nunca lo dejará de su mano. Amén. Muy bien. Entonces ya agotamos el verbo abad en cierta forma en esta predicación. Ahora vamos a ver el verbo sharat, que significa siervo también. Ok. Pero aquí la palabra sharat habla específicamente de las personas que están dedicadas al ministerio. Podríamos incluir a los pastores, podríamos incluir a los sacerdotes, ¿verdad? En el Antiguo Testamento habla de los sacerdotes, de los que entraban al lugar santísimo. Estamos hablando de los que cantan, de los que oran en el templo, de los que sirven como mujeres. Esta palabra sharat se usaba para porteros, cantores, sacerdotes, todo tipo de levita era considerado un sharat, un siervo, que tenía el privilegio de hacer lo que Dios quería que hiciera para ministrar a su pueblo. Entonces, cuando nosotros tenemos un trabajo dentro de la iglesia para servir a la congregación, ¿cómo nos llamaría la Biblia? Sharat. Seríamos sharat, ¿sí? Entonces pasaríamos de ser abad a ser sharat. Pero vamos a ver un poquito más. Cuando esta persona se dedicaba a ministrar, tenía diversos trabajos. En el Nuevo Testamento, la palabra sharat no aparece como tal, pero sí hay dos palabras en griego que hace esa definición de el sharat y el abad. Entonces, cuando nosotros estamos tomando esta palabra, el Señor nos está cargando de una responsabilidad todavía aún mayor. Mire lo que decía del sharat, Números 16:9. Dice: ¿no os es suficiente que el Dios de Israel os haya separado del resto de la congregación de Israel para acercaros así a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo del Señor y para estar ante la congregación para sharat, para servir? Dice, ¿no les es suficiente que Dios los haya escogido para estar al frente de la congregación? No hay cosa más hermosa que ser quienes están al frente de la congregación, quienes han sido llamados al trabajo ministerial. Hijo, cuando yo leo esto, crece mi responsabilidad como pastor. Crece una responsabilidad impresionante. Y esto me motiva a orar por los pastores de mi ciudad y de todas partes. Porque entonces Dios nos es suficiente. Pero déjeme decirle, yo siempre he predicado que usted y yo somos iguales y que todos nosotros y los pastores somos iguales. En realidad todos somos abad. Todos somos abad. Y de repente Dios usa un sharat para ciertas personas, ¿verdad? Porque quiere un servicio especial, que no es para señorear, sino para servir a la comunidad. No es para sacar beneficio personal, sino para servir a la comunidad. Ahora, sharat significa prestar servicio, conducir a otras personas. Los líderes que Dios llamó conducían al pueblo a la alabanza, a la adoración en el tabernáculo, presentaban las ofrendas, quemaban incienso. Era un trabajo muy rudo, muy fuerte. Guiaban a la comunidad,
bendecían. Nuestro trabajo es bendecir a los demás. Todo lo que se hacía no se hacía a título personal, todo tenía que ser en el nombre del Señor. Por eso nadie, absolutamente nadie, debe poner su confianza en el hombre que está aquí al frente. Porque todo se hace por mandato ¿de quién? De Dios. De Dios. Es natural una admiración, pero no puede rebasar a una adoración o a un depender de un hombre que está ahí al frente. Dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso nuestro corazón debe de estar centrado en el Señor, y el trabajo del Sharat tiene que ser exaltar el nombre del Señor y no el nombre de una persona. Amén. El salmista deja en claro que para Dios solamente podrán servir de manera eficaz quienes caminan intachablemente en sus caminos. Por eso Pablo, ahorita estamos en el devocional de Vida en Él, viendo las instrucciones de Timoteo a Pablo, y Pablo le dice que no debe haber acusación para el siervo de Dios, que su testimonio debe de ser claro, y no solamente para el pastor, sino para todos los que sirven. Dice, mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. El que anda en camino de integridad, ¿qué? Me servirá. Es muy importante. Yo quiero decirle algo. Dios le ha llamado a usted al ministerio también. Dios ha llamado a personas al ministerio. Y por muy pequeñito que sea el servicio que usted da, dice la palabra que quiere que todo sirviente ande en integridad. En integridad. La integridad es un requisito para la bendición y la prosperidad que promete Deuteronomio 10. Mire, el llamado a servir en el Sharat viene directo de Dios. ¿Quién nos escogió, dijimos? Dios. Siendo pecadores y malos nos escogió Dios. Hoy escribía el devocional, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, siendo yo antes blasfemo y perseguidor de la iglesia. Dice, pero lo hacía por ignorancia. Usted y yo tal vez lo hicimos por ignorancia, pero hoy Dios nos ha llamado. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Será esto solo para los del Antiguo Testamento? ¿Será esto solo para el pueblo de Israel? Mire lo que dice Éxodo, dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz, perdón, es el mismo. Este gran llamado al ministerio se hizo extensivo a todos los seguidores de Cristo. ¿A quién? A todos los seguidores de Cristo. Ese mismo llamado a la nación de Israel, Pedro la hace en el capítulo 2 de su primera carta y dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Qué? ¿Pueblo qué? Adquirido, o sea que Él lo tomó para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Mire, Dios nos ha escogido para ser abad, servidores en todas nuestras áreas, en el trabajo, en el hogar, en la comunidad, y a donde quiera que vayamos somos representantes de Dios, somos esclavos de Dios como abad.
pero nos ha llamado al ministerio para anunciarle a las personas la misericordia y el amor de Dios, y nos ha llamado Sharat, un llamado al ministerio especial. Tanto Abad como Sharat se le da a un hijo de Dios que ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador. En el Antiguo Testamento unos eran el Abad y otros eran el Sharat. Había como una clase high, ¿no? Pero ahora el Señor nos ha hecho uno, tanto Abad como Sharat, y en el griego también usa dos palabras, pero las dos están aplicadas para usted y para mí, que son los equivalentes al Abad y al Sharat, y es leitorgus, que es el llamado de los siervos de Dios, y el diaconía, que es el servicio en todos los sentidos. Así que liturgius es, tanto Pablo como Timoteo fueron llamados a ser siervos de Cristo, son los liturgios, de ahí viene la palabra liturgia, el que sirve al frente, ¿sí? Pablo y Timoteo fueron llamados como pastores, como predicadores, como apóstoles que llevaban la palabra de pueblo en pueblo, porque eso significa apóstol, el que lleva, el enviado, el que lleva la palabra. Y ellos fueron enviados a los gentiles. Por la gracia que me fue dada por Cristo, dice el apóstol Pablo en su carta, dice: Jesús vino a servir y no a ser servido, y dio su vida por rescate de muchos. Y entonces cuando Jesús dice yo vine a servir, usa la palabra liturgios. Yo vengo a cumplir un ministerio, no vengo a que me sirvan, yo vengo a hacer una liturgia, vengo a cumplir un ministerio. Y diaconía, Cristo fue el modelo para Pablo y para todos los creyentes ahora. Tenemos además el ministerio de diaconía, el ministerio de reconciliación, para asistir y servir a los demás, ayudándoles a que se reconcilien con Dios. 2 Corintios 5:18 dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio ¿de qué? Y nos dio la diaconía de la reconciliación. Dice Pablo: deudores somos de Dios, deudores. Usted y yo somos abad de nuestra ciudad, servidores de nuestra ciudad, pero hemos sido llamados al ministerio, a llevar el ministerio de la reconciliación. Usted y yo hemos sido nombrados Sharat, sacerdotes de Dios. Usted y yo hemos sido llamados diáconos, que llevan el mensaje de reconciliación a las familias que están destruidas, a las personas que están usando catalizadores en la droga y en el alcohol y en otras cosas, en el sexo, en ocupaciones que los escapan, que los hacen fugarse de la realidad. Tenemos que decirles que Dios les ama y que Dios está reconciliando al mundo con Él a través de Jesucristo, y que no todo está perdido, que Dios tiene siervos y siervas que están encargados de este ministerio, que se están guardando en integridad para poder llevar un mensaje congruente y de a de veras. Dios nos va a pedir cuentas a todos. El ministerio no es cualquier cosa. El asunto está en que todos fuimos llamados, no solo el pastor, no solo algunos cuantos, sino todos los que han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador en su vida. Si usted ha reconocido esto, usted es un siervo de Dios. Usted ha recibido el cargo de liturgios
de diáconos, o de abad, o de sharat. Y dice la Escritura que debemos servir al Señor. Amén. Dice la Escritura: ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas a tu Señor Dios Todopoderoso, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y lo abad, y lo sharat, y lo liturgies, y lo diaconices al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios te está llamando. Dios te quiere usar. No es una opción. Dios ya llamó. No importa el pasado que hayamos tenido, no importa la vida equivocada que hemos llevado, si hay arrepentimiento y hay una entrega de corazón al Señor, ahora Dios te quiere usar para llevar las buenas noticias a los que están sufriendo, como sufrimos una vez tú y yo. Ahora es el tiempo de reconciliarnos con Dios. Ahora es el tiempo de llevar la reconciliación a los que están sufriendo. No permitas que Satanás te recuerde tu pasado, porque dice la Escritura que el Señor ha llevado nuestros pecados a lo más profundo del mar. Y cuando Satanás te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro, porque el futuro de nosotros está en la eternidad con Dios, si hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Por qué no medita un poquito en el llamado que Dios le ha hecho? ¿Por qué no cierra sus ojos como una señal solamente para no distraernos, no como una fórmula? Y dígale: Señor, quiero andar en tus caminos y quiero tomar la responsabilidad del llamado que me has hecho. Necesito tener conciencia de esto. Recuérdame, Señor, que no tengo opción. Tú me has llamado para anunciar las buenas nuevas de salvación a otros. Que no me detenga, que no tenga yo miedo, Señor, sino al contrario. Recuérdame que me has dado un espíritu de valentía y no de cobardía, de poder, de amor, de dominio propio. Recuérdame siempre, Señor, que tú me diste el ministerio, que tú me tuviste por fiel. En el nombre de Jesús te pido, Señor, esas fuerzas y esa destreza, Señor, que tu Espíritu trae para compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Para toda la persona que quiere depositar su corazón en el Señor, a ti que nos ves por la televisión, quiero decirte que Dios te está esperando. Jesús no ha terminado su obra con la gente que vive aquí en la tierra. Él ya cumplió, ya terminó su obra de salvación, pero la verá terminada cuando tú y yo nos entreguemos al Señor de verdad y tomemos el ministerio que Él nos dio para llevarlo a todos los que están sufriendo. Y te toca a ti, es tu oportunidad. Ábrele tu corazón al Señor, busca un lugar donde te enseñen la Biblia, que tú puedas andar en sus caminos y el Señor va a hacer grandes cosas contigo. Te esperamos a las 9:30 de la mañana en Plaza Caracol todos los domingos. Estamos para servirte y aquí encontrarás quien te enseñe la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.